Buenos días familia, bienvenidos una vez más. Hoy comienzo el video mostrándoles un par de actualizaciones que hemos hecho aquí en la autocaravana y hablándoles de un problema grave que tenemos. Hola, somos Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. La primera actualización, vayan a ver si se dan cuenta, ya no tengo que fajarme con el tubo de la cortina. Conseguimos una cortina mucho más alta, o sea, llega exactamente desde el techo hasta el piso y ya, funciona perfectamente. Además, yo creo que se ve muy bien porque le da un sentido de más alto al baño. Y la otra actualización está dentro del baño también, pero se acciona aquí. Tenemos iluminación para que no haya excusa de que alguien quedó medio sucio porque no veía bien. Hemos pasado 2 o 3 días sin tomar la cámara en la mano. Hemos estado muy de familia, conversando, recapitulando y actualizando todas las historias familiares. Y bueno, también pasando catarro. Como pueden escuchar, tengo la voz un poquito rara y es que todos en la familia hemos pasado catarro. No se preocupen, no es nada de lo que anda por ahí. Solamente ha sido un catarro bastante fuerte y es del que ninguno se ha logrado escapar. Pero bueno, en estos días de catarro, de estar aquí dentro de la caravana, de estar viviendo normalmente, descubrimos una cosa grave que le estaba pasando a la autocaravana. Y es que por las noches, en estas noches bien frías que hemos pasado, llegamos a tener inclusive 58 grados aquí dentro. No pasamos frío en la cama, no pasamos frío durmiendo, porque dentro de la cama tenemos un edredón bien fuerte que nos cubre y nos mantiene bien calenticos ahí dentro. Pero al salir de la cama te encuentras un golpe frío. La autocaravana bien fría aquí dentro. Y arreglé una cosa que creo que anoche resolvió gran parte del frío. El escalón para entrar a la autocaravana se había quedado siempre sin aislamiento. Y como saben, es una capa fina de metal y lo que entraba por ahí de frío era un mundo. Ayer estuve poniéndole una capa de la espuma aislante que usamos en el techo del taller y la voy a seguir perfeccionando, pero ya creo que hizo un gran cambio. Anoche dormimos mucho mejor y amanecimos con 72 grados aquí dentro. Hay que seguir perfeccionando. Tenemos que estar preparados para el frío y no lo estamos. Y tengo que aclarar que esas temperaturas que les mencioné antes ya son usando un calentador de 110 volts que tenemos ahí dentro de la autocaravana, que por supuesto es algo provisional, no es algo que podemos usar todo el tiempo en la caravana. Entonces hay que buscar soluciones. Ahora al menos el taller ya tiene su estufa y está produciendo calor actualmente, pero necesitamos un poco de leña, así es que me voy a buscar un ayudante para conseguir un poquito de leña y tener aquí en el taller. ¿Quién está ahí? ¿Llegó alguien a ayudar? ¿Tú vas a ayudar hoy? ¿Sí? Ok, vamos a recoger leña para llevar para ahí, para el taller. Hola chico, ¿tú no desayunaste hoy? ¿Tú desayunaste hoy? Claro. Ah, bueno. Vamos, mira qué fuerza. Qué fuerza tiene. Espérate, dobla un poquito más. Ya, te lo dije. Okay. Bueno, como hoy tengo un super ayudante y ya tenemos aquí leña para la estufa, se siente bastante bien en el medio taller, a pesar de que el aislamiento no está hecho completo. Y como les prometí en los últimos videos, hay que terminar la mesa. Así es que hoy vamos a estar trabajando en la mesa. El tema de la calefacción en la autocaravana no se va a acabar ahí.
Estamos en estos momentos investigando, averiguando qué va a ser la mejor opción para calentar la autocaravana. Si alguien tiene alguna idea, ojalá que les dé tiempo a ayudarnos, a decírnosla, porque hay muchas variantes ahí fuera y queremos la mejor, una que no cree condensación y esa serie de cosas dentro de la autocaravana. Pero hoy, como dijimos en capítulos anteriores, necesitamos todavía la mesa del comedor, por lo tanto vamos a trabajar en eso. No, pero no se reventó. ¿Tú conoces las feras esas, Ancho? ¿Sí? ¿En Cuba había? El ayudante y yo estuvimos dándole un poco de lija y emparejando esta parte, el triangulito del tablero de la mesa, que estaba un poco desfigurado en la parte de abajo, quedó con una especie de barriga. Y bueno, ya lo enderezamos bastante. Y ya que estaba en esta pieza, pues seguí. Y estoy ahora ideando el soporte que la va a mantener abierta cuando se quiera extender esa parte. Entonces se me ocurre algo como un pasador o un tranque hecho de una piececita de madera que se va a guardar aquí dentro, y cuando se necesite se gira y sirve de soporte a esa parte de la mesa. Como esta pieza va a girar en un eje que va a ser un tornillo, quiero hacerle un barreno bien derechito, y para eso me traje el taladro de mesa aquí para asegurarme que quede perfecto. La parte teórica ya está. Me pasé tremendo rato analizando cómo iba a ser el travesaño y dónde necesitaba colocar las bisagras. Esta ya es definitivamente la pieza de madera que voy a usar para el travesaño que sujeta esta parte de la mesa. Y aquí, si ven, tengo las marcas de donde van a ir las bisagras. Voy a empezar a cortar toda esta área de aquí que hay que rebajar para que este palo se esconda aquí, más o menos. Y voy a dejar las bisagras para último porque son lo más complicado. Ahora voy a sacar el trompo de madera y empezar a cortar eso ahí. Rústicamente, pero ya está terminado el mecanismo. Ahora bueno, falta perfeccionarlo, ver qué tornillo le voy a poner ahí, ponerle una arandela para que quede bien fuerte, pero bueno, el principio ya está. Y yo creo que ya por hoy me siento un poco mal del catarro, voy a recesar y mañana seguimos. Mañana entonces las bisagras. Hoy estoy un poco mejor del catarro, pero un poco más mal de la voz. Se me ha ido la voz, así es que voy a hablar menos y trabajar más. Me toca hoy colocarle las bisagras a esta parte de la mesa, al triangulito. Y bueno, ya cuando termine, pasar a las siguientes partes.
Bueno, ya están puestas las bisagras en el triangulito. Ahora le voy a hacer los huecos a la parte grande y ver si funcionan las dos cuando las hermane. Ya funciona la parte pequeña de la mesa. Ahora voy a trabajar en las bisagras de piano que unen las dos partes grandes de la mesa y que unen toda la mesa a la pared. Ya que el tablero de la mesa está en una sola pieza, yo creo que es momento de llevarlo dentro de la autocaravana y probar. ¿Cómo se abre esto ahora? Ábrenos. Tiene, oye. Perdón. Perdón la cara fea, pero no estaba aquí trabajando. Estaba en mi oficina y cuando uno trabaja desde casa no está listo para el público. Oye, ¿tú dónde vas con esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿A probarla? Ok. Unas pruebas. Esa es la mesa. Wow. Entonces, yo debería tener espacio aquí para pasar. Y tengo. Y esta y mi otra patita. Wow. ¿Cómo es? ¿Qué me parece? Me parece que no quema. Ya sabemos aproximadamente dónde tiene que ir ahí dentro en la autocaravana. Ahora voy a hacer una base que se va a sujetar a la pared y luego va a sujetar la mesa. Y también vamos a agarrar la base y la mesa con la última bisagra. Ya nos estamos acercando a la instalación. Fui a la autocaravana y medí
donde creo que hay unos tubos de la estructura de las paredes. Y voy a abrir un par de barrenos aquí donde voy a sujetar la puerta a esos tubos. Metedura de pata. Resulta que el siguiente tubo estaba pasando la mesa. Y podría haber hecho esta pieza más larga, pero no lo pensé. Hay que hacer otra pieza más. Todo el mundo trabajando. A ver si podemos estrenar la mesa hoy. ¿En serio? ¿Tú crees? Sin pintar ni nada, pero... Bueno, sin ponerle poliuretano, sin pintarla, pero a ver si funciona por lo menos para comer. A ver. Qué pesada. Tremendo espacio ahí. Sí, parecía que no había. Sí, hay tremendo espacio aquí. Sí. Bueno, ¿Qué es esto? algo provisional. Ah, bueno. Dos alturas diferentes. Ok. Vamos a probar a ver qué hace, pero... ¿Te ayudo? Sí, agarra esto. Primero esto. ¿Te ayudo más? Creo que no. Uy, Ok. ¿qué pasa? Hay que encontrar la manera. Claro, porque tiene que seguir el perfil del... Au. Por ahí. Aproximadamente. Oh, está muy alto. ¿Qué pasó? ¿Muy alto qué? La base. Sí, mira. Bueno, no se nota mucho, pero está que se cae para allá. Tal vez el tubito del otro, Mau. Este es el corto ya. Ah, hay que cortar un poco más entonces. Sí. ¿Viste que este sirve? Ya. Wow. ¿Vamos a comer aquí entonces hoy? Cuando arregle la comida. Mira, cuán cómoda va a qué estar. clase de mesa. Sí, a mí me gusta. A mí me gusta. Por lo menos tenemos espacio los dos para estar sentados en una mesa en lugar de estar con el plato en la mano. Y está cómodo. A mí me da miedo apoyarme. ¿Por Te qué? apoyas mucho, No me puedo, ok. pero No me puedo apoyar. hay que ir descubriendo cuán fuerte es, Exacto. cuán estable. Ya, ahora está mejor, ahora está mejor. Teníamos que mover un poquito la pata. Pues está súper. La comida está lista. Viste que hay quien... Cuando ustedes yo le digo que Mauri trabaja mucho y ustedes me dicen, no, pero Mauri está trabajando solito. Sí, es verdad. Pero ¿quién le hace la comida a Mauri? A ver, si Mauri no come, Mauri no puede trabajar. Entonces hay quien hace la comida, porque por lo menos esto lo sé hacer y él hace lo que él sabe hacer. Porque yo, esta mesa, no habría sabido ni por dónde empezar. Un trabajo en equipo. Bueno, gracias. Gracias a ti. ¿Viste? Ahora vamos a comer. Ahora vamos a disfrutar la mesa por primera vez en la historia de la autocaravana. Exacto. Y seguro saben que le falta un montón de trabajo. Esto es nada más que súper provisional. Hay que dar poliuretano, perfeccionar la base. A no ser que nos guste tanto, la vamos a dejar así
rústica. Porque ya no tenemos ganas de arreglarlo. Nos vemos en el próximo. Exacto, yo intentaré estar un poquito más presente, lo intentaré, la verdad. ¿Qué será el próximo? ¿Hacer el poliuretano? O no sé, vamos a ver. Es probable que ya empiece No, esto me a gusta. pulir los detalles de la Y esto, base. por lo menos lo sé hacer. Vamos a ver si aquí lo puedo ayudar. En esto, por lo menos. Y si el clima nos ayuda y todo Sí, lo que hay que hacer. hace súper frío, la verdad. Si les gusta la mesa, déjennos un me gusta Ujú. y compartan el video a ver si seguimos creciendo. Y nos vemos en el próximo. Los queremos mucho, no se lo olviden. Que no se lo olvide que los queremos mucho. Adiós. Chao.